Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy. Acuérdense que esta no es predicación, es enseñanza. Y vamos a empezar con un canto de Esdras. Aplauso. Bueno, ahí quedó, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? Sublime gracia. Sublime gracia. Bueno, entonces, vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy. Acuérdense que ahorita es una enseñanza, no es predicación. Y vamos a ver un tema acerca de juzgar. Mateo 7. Vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7. Dice así Mateo 7:1. Fíjense lo que dice ahí, Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, ¿sí ven lo que dice ahí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, muchas personas agarran este versículo para decir que nadie tiene derecho a juzgar. O sea, por ejemplo, como el malviviente dice: no tienes derecho a juzgarme, porque aquí dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Entonces, no, el malviviente dice: no tienes derecho a juzgarme, mi vida. O otra persona que anda haciendo otras cosas: no tienes derecho a juzgarme, ¿verdad? No tienes derecho a juzgarme. Y dicen: pues nadie tiene derecho a juzgar, solamente Dios. ¿Sí han oído esa? Entonces, es bien importante saber por qué está este versículo aquí, ¿verdad? Entonces, o qué es lo que la Biblia nos dice que podemos juzgar y que no podemos juzgar, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, en la Biblia hay cosas, especialmente en el Nuevo Testamento, cosas que no debemos juzgar, ¿verdad? Que no debemos juzgar. Pero hay cosas en que sí debemos juzgar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nomás nos vamos a concentrar en las cosas que no debemos juzgar, ¿ok? Entonces, acuérdense, en la Biblia hay cosas que no debemos juzgar y hay cosas que sí debemos juzgar. Entonces, el tema del día de hoy son las cosas que no debemos juzgar. Acuérdense que hay cosas que sí debemos juzgar. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ver la doctrina, ¿verdad? De que se nos está enseñando, si es bíblica o si no, ¿verdad? Entonces, la doctrina, por así decirlo, según la Biblia, sí tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios, juzgarla, pues, por así decirlo.
¿verdad? Entonces, pero esa no vamos a estar hablando ahora, solamente vamos a estar hablando de las cosas que no debemos juzgar. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Ok, entonces, la primera cosa, no debemos juzgar los motivos de los creyentes. Por ejemplo, cada cristiano tiene diferentes motivos por los que hace las cosas. Nosotros no conocemos los motivos, entonces nosotros no podemos decir, este está haciendo las cosas por buenos motivos o por malos motivos. No podemos. ¿Por qué? Porque no conocemos los motivos. Solamente Dios conoce los motivos. Entonces, no debemos de jugar por los motivos. ¿Sí entendemos eso? Porque solamente Dios sabe los motivos, aunque luego vamos a desarrollarlo un poquito más. Número 2, no debemos juzgar por las apariencias, ¿ok? Número 2, no debemos juzgar por las apariencias. Vamos a ir a San Juan 7:23. San Juan 7:23. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que no debemos de juzgar? No debemos juzgar por las apariencias. El que lo tenga, léale, 7:23. No, 7:23 y 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No os juzgáis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ahí está en el 24. No juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿por qué Cristo estaba diciendo no juzgues según las apariencias? ¿Por qué? Porque, por así decirlo, primero voy a explicar ese versículo. Fíjense cómo le estaba diciendo. Dice, versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? O sea que los judíos, ¿verdad? Acuérdense que en la ley de Moisés estaba que todo varón a los 8 días se tenía que circuncidar, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, ahora, aunque estaba en la ley de Moisés, pero la circuncisión venía desde Abraham, ¿se acuerdan? Que Abraham ni circuncidó de todos los suyos. Abraham, Isaac, Jacob, todos los suyos se circuncidaron. Entonces venía desde allá, pero haz de cuenta que en la ley se confirmó que tenía que hacerse ley, por así decirlo. Entonces, la circuncisión era a los 8 días de nacido. Entonces, ahora, si por alguna razón la circuncisión caía en sábado, ¿qué decía la ley? A ver, ¿alguien sabe qué decía la ley? Que no podían trabajar. No podían hacer nada. No podían hacer nada. Ahora, pero ¿qué tal si la circuncisión caía en el día sábado? Entonces, ¿ahí cómo le iban a hacer? A ver, ¿alguien? A ver. A mirar para abajo otra vez, ¿verdad? Bueno, o para arriba, ¿verdad? Como que para arriba o para abajo, ¿verdad? Como que buscan cucarachas. Entonces, ¿qué iban a hacer si la ley decía que en el sábado no tenían que hacer nada? Y por así decirlo, el día de la circuncisión del niño, el día octavo, caía en sábado. Bueno, entonces para eso los judíos ¿cómo se dice? Ellos le compusieron, pues, los judíos. O sea, dijeron los judíos, bueno, entonces es es una obra de necesidad. No estoy jugando. Como es una obra de necesidad, creemos que no hay problema, ¿verdad? Entonces circuncidaban al niño, independientemente que la ley dijera que no tenían que hacer nada en sábado, era un día de reposo completamente. Entonces, pero si caía entonces la circuncisión en el día sábado, los judíos decían, no pasa nada, Dios no nos castiga porque es una obra de necesidad, ¿verdad? Que necesita. Entonces, hágansela al niño. Entonces, ahora, acuérdense que la circuncisión
no crean que aprovechaba para mucho, ¿ok? No, físicamente hablando. Ahora, la obra que hizo Jesús en el día de reposo, ¿qué es lo que fue? Sanó. Sanó exactamente, sanó completamente a un hombre. Entonces, ahora, los judíos dijeron en el día de reposo, como es una obra de necesidad, la circuncisión, no pasa nada. Entonces, pero ellos mismos dijeron, pero en el día de reposo, no se puede sanar a nadie. A nadie se puede sanar. Entonces, imagínense, ellos estaban juzgando por medio de la carne, con su carne, diciendo, en el día de reposo sí se puede circuncidar porque es una obra de necesidad, pero en el día de reposo no se puede hacer ninguna obra de misericordia, ¿verdad? Entonces, una obra de necesidad y una obra de misericordia. Cristo hizo una obra de misericordia y ellos se permitían una obra de necesidad. Entonces, ahora, si la circuncisión no valía para mucho físicamente, pero el sanar a una persona completamente era más. ¿Sí entendemos? Porque la circuncisión era menos comparado con una persona sana completamente. Entonces era más la obra que Cristo estaba haciendo más importante. Y era una obra de misericordia. Entonces, pero los judíos, por así decirlo, ellos estaban juzgando según las apariencias, o sea, según la carne. Ni siquiera estaban investigando si ellos estaban en lo correcto, y además estaban quebrantando todavía, ¿verdad? ¿Por qué estaban quebrantando todavía más peor el asunto? ¿Por qué? Porque le estaban diciendo a Cristo mismo que eso estaba incorrecto lo que él estaba haciendo. ¿Sí entendemos? Entonces, los judíos todavía estaban peor en ese asunto. Peor. ¿Por qué? Porque estaban juzgando según las apariencias. Y Cristo dijo, no juzguen las apariencias. O sea que primero indaguen, primero investiguen si es así el asunto. Y ellos estaban jugando según las apariencias. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, fíjense cómo los judíos, ellos se permitían, por así decirlo, en el día del sábado, hacer esa obra de necesidad. Pero no dejaban que nadie hiciera una obra de misericordia. Y por eso Cristo les dijo, ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque ustedes se permiten lo que ustedes quieren, ¿verdad? Pero no permiten que se haga una obra de misericordia. Entonces, ahí vemos que como los judíos estaban juzgando por las apariencias, y por eso Cristo dijo, no debemos juzgar por las apariencias. Aparentemente, para ellos, Cristo estaba quebrando la ley, ¿sí o no? Pero en realidad, ¿quiénes son los que estaban quebrando la ley? Los judíos. Los judíos. O sea, ellos se permitían circuncidar al niño cuando la ley decía que no se debía hacer nada, y aparte de eso estaban diciéndole a Cristo que lo que él estaba haciendo en el día de reposo estaba mal. Sí, entonces, pero los verdaderamente que estaban mal eran ellos. ¿Por qué? Porque en el día de reposo se podía hacer esa obra de misericordia. ¿Sí entendemos eso? Entonces, no juzguéis por las apariencias. Entonces, no debemos juzgar por las apariencias. Acuérdense que como dice Santiago, vamos a Santiago 2, entonces no debemos de juzgar por las apariencias. Hay que informarnos primero a ver si es así el asunto. Acuérdense que era imposible, como dijo Cristo, si yo tengo una viga en el ojo y luego te quiero ayudar a ti a sacarte la paja que tienes en el ojo, entonces es imposible ayudarte. ¿Por qué? Pues ¿quién es el que tiene la viga? Yo. Por ejemplo, si yo tengo una viga en el ojo, ¿puedo ver bien para ayudarte? No. ¿A que no? Porque tú tienes una paja en el ojo, o sea, algo chiquito, y yo tengo un vigo, ¿no? Entonces no es imposible ayudar. ¿Entiendes, no? Entonces vamos a ir a Santiago 2:4. Fíjense lo que dice ahí. Santiago 2:1 al 4. Dice, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí a mis pies, o siéntate aquí abajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces Santiago está diciendo, mira, no juzgues por la manera en que están vestidos, ¿verdad? No juzgues por la manera en que están vestidos. O sea, no pienses que porque uno trae corbata es un verdadero cristiano, o no pienses que porque una persona que no se pone corbata no es un verdadero cristiano. Entonces, no juzgues por las apariencias externas, ¿sí estamos entendiendo? Ahora, es bien importante recalcar este punto aquí porque nos podríamos ir para el otro extremo. Una cosa es juzgar por las apariencias y otra cosa es dar un buen testimonio, ¿ok? Porque por así decirlo, entonces todos vamos a venir como queramos, ¿verdad? Vamos a venir con tenis, vamos a venir con sombrero, vamos a venir con cachucha, vamos a venir con short, vamos a venir con lo que sea a la iglesia. En cabo, no debemos jugar por las apariencias. No está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo que no juzguemos por las apariencias. Por ejemplo, si entra un rico con joyas y todo y lo ponemos acá, y entra un pobre, ¿verdad? Y entonces lo allá afuerita. Entonces no debemos hacer así, acepción de personas, sino que a los dos siéntate ahí y siéntate ahí también tú. O sea, debemos de ser como el Señor es, sin acepción de personas. Pero otra cosa es el testimonio. ¿Por qué? Una cosa es el testimonio de que cuando tú vienes a la iglesia, vienes en una forma vestida de agradar a Dios. Esa es otra cosa, ¿sí estamos entendiendo? Entonces no estamos diciendo que porque no debemos de juzgar, vamos a venir como queramos, no. Sino que tú vienes a la iglesia cambiado porque vienes a la presencia de Dios, vienes a la iglesia. Entonces, una cosa es testimonio, no estamos hablando del testimonio, estamos hablando del juzgar, ¿ok? Entonces, Santiago nos está diciendo eso, que no juzguemos por la manera que está vestida la persona, o que no háganos acepción de personas por cuestión de que uno tiene dinero y el otro no tiene dinero. Entonces, no debemos hacer acepción de personas por las apariencias, por el dinero, por la ropa, por lo exterior. ¿Sí estamos entendiendo? Sin antes detenernos a investigar como los judíos hicieron. Che Vicente, acá enfrente. Estás, juegue. Siéntate ahí enfrente. Ok, entonces hasta ahí vamos entendiendo. Entonces no debemos de juzgar por las apariencias. Número 3, no debemos juzgar por la comida y los días de reposo. Vamos a ir a Romanos 14. Vamos a Romanos 14. Hoy vamos a ver nomás las cosas que no debemos de juzgar. Romanos 14. Y para el otro domingo vamos a ver las cosas que sí podemos juzgar. Romanos 14. El que lo tenga, léale 14:1. Recibiré al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, 2. porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ajá, el síguele, el 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quieres que juzgáis? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahí está. Entonces, como decía Chuy, fíjense lo que dice, recibir al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Amén. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come. El que no come no juzgue al que come. Entonces, no debemos de juzgar en cuestión de comida y en cuestión de días de reposo. Por así decirlo, como aquí, estas cosas, haz de cuenta que son secundarias. O sea, no son fundamentales, sino son secundarias. Por así decirlo, venía un judío y luego el judío decía, yo no voy a comer, ¿verdad?, puerco, ¿verdad? Yo voy a guardar el día de reposo. Para mí el sábado es muy importante y me siento mal si no lo guardo, ¿verdad? Venía el judío y no voy a comer puerco, ¿verdad? Entonces, pero venía el gentil, ¿verdad? El gentil que está apoyado en el Nuevo Testamento y él está libre en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan lo que le dijo Pedro a Cornelio cuando vino la visión? ¿Verdad? Que vino la visión que Dios le dijo, Pedro, mata y come, ¿se acuerdan? Amén. ¿Y qué le dijo Pedro? Que él nunca había comido una cosa inmunda. Ajá, que él nunca había comido una cosa inmunda o común. Entonces Dios le dijo, mira, a lo que yo limpié, no le llames tú común o inmundo. O sea, ya está toda la comida limpia, ¿verdad? Ya está todo limpio, así que mata y come. O sea, el alimento está limpio. Entonces, el gentil, por un lado, decía, no, pues todos los alimentos están limpios. El judío decía, no, el puerco es inmundo, ¿verdad? Y tenemos que guardar el sábado. Entonces, estos argumentos entre un judío y un gentil, por eso uno decía, porque uno cree que se ha de comer de todo, ahí está el gentil. Porque uno cree que se ha de comer de todo, ahí está el gentil. Otro que es débil, come legumbres. Ahí está el judío, ¿verdad? No, yo no voy a comer carne, yo puras legumbres. Entonces, estas cosas superficiales muchas veces traen conflictos grandes. ¿Sí entendemos eso? Entonces, otra vez, estas cosas superficiales, muchas veces esas cosas superficiales son las que traen conflictos grandes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que Pablo quería evitar. ¿Por qué? Porque el cristiano débil en la fe, haz de cuenta que él tiene un montón de argumentos, pero que no son bíblicos. O sea, tiene argumentos, pero no son bíblicos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no hacen cumpleaños, ¿verdad que no? No hacen cumpleaños, pero en la Biblia no tenemos un mandamiento que nos diga no debemos de festejar el cumpleaños, pero no tenemos otro mandamiento que nos diga sí lo debemos de hacer el cumpleaños. Sin embargo, la Biblia dice que debemos de dar gracias en todo. O sea, y además el pueblo de Israel hacía un montón de fiestas. ¿Sí estamos entendiendo? El pueblo de Israel, una vez un testigo me dijo, no, dice, nosotros no celebramos el cumpleaños. Y le dije, ¿por qué? Porque en la Biblia hubo 2 cumpleaños y en los dos hubo muerte, ¿verdad? En la Biblia hay 2 cumpleaños y en los 2 hubo muerte. Entonces, en esas 2 fiestas, ¿pero qué de las fiestas judías? ¿Cuántas fiestas no había en el pueblo de Israel? Un montón de fiestas en el pueblo de Israel. De hecho, 3 eran las meras grandes, las de los tabernáculos, la de las trompetas, la de Pentecostés. O sea que el pueblo de Israel, haz de cuenta que eran bien fiesteros. Y así es el asunto. De hecho, Corintios dice que la vida es como una fiesta. Y entonces es como una fiesta, dice Corintios. La vida misma es como una fiesta. ¿Por qué? Porque si la sabemos vivir es como una fiesta. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, estas cosas superficiales de que no, pues yo voy a comer puras legumbres, no, pues yo sí puedo comer carne. Entonces, Pablo está diciendo, cuidado, no juzguen esas cosas. O sea, no se pongan a discutir esas cosas. O sea, dice al versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuáles opiniones?
esas cosas, esas opiniones. De que no, pues yo voy a guardar el sábado, en ese tiempo, ¿verdad? El judío. Y el gentil dice, no, yo para mí todos los días son iguales, decía otro. Ahí dice, en el versículo 5, fíjense lo que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ahí está el gentil en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para él todos los días son iguales, ¿verdad? Hay que honrarse todos los días debemos de leer la Biblia, todos los días debemos de orar. Entonces, haz de cuenta que para esa persona todos los días eran iguales, pero para el judío no. Para el judío decía, no, a mí es el sábado, es el mero bueno. Entonces Pablo dice, cuidado, no juzguen esas cosas superficiales, porque esas cosas pequeñitas son las que traen conflictos grandes. Entonces Pablo dice, no, reciban al débil. Si tú dices que el sábado es el mero, dice Pablo, pues dale por su lado. Dale por su lado. O sea que si te dice, no, es que a mí el sábado, ok, está bien, pues guárdalo. Pues que Dios te bendiga. Y si venía el otro y dice, no, sabes que todos los días son iguales, ok, pues está bien. Porque eso no era necesario, ¿sí entendemos? O sea, eran cosas secundarias que si tú ya estabas bien firme en la fe, recibe al débil. Porque el débil va a venir un montón de argumentos, pero sin Biblia. O sea, sin base, pues. Entonces, esos son los débiles. Entonces, en este caso, como los testigos de Jehová, aparte de brutos, de incrédulos, son débiles también. ¿Por qué? ¿Quién es el débil? ¿Quién es el débil? El que decía, ¿sabes qué? Para mí el sábado es el mero. No, para mí todos los días, ¿verdad? El que traía esos argumentos. Y como los testigos de Jehová dicen, no, pues, para mí no debemos de hacer cumpleaños. No los tenemos que hacer. Entonces, eso es debilidad. ¿Por qué? Bueno, pues no tienen fe genuina, pero el estar haciendo ellos eso es debilidad, ¿sí o no? Porque en la Biblia, haz de cuenta, en la Biblia tú no vas a hallar un mandamiento que diga, no debes de hacer cumpleaños, pero tampoco vas a hallar, no lo hagas. ¿Sí entendemos? O sea, no está ninguno de los dos. Pero en la Biblia sí está que no tomes alcohol, pero ellos irán, una cervecita, o un seisito nomás, y de un seisito pasan a un 24, o un 32, y ya después andan bailando entre los hermanos ahí, ellos se dicen. Entonces, eso sí pueden, eso sí. Oh, y luego también su música, todo lo que da en el trabajo, a todo lo que da, temerarios y todas las cosas, eso sí no les dice nada a la Biblia. Pero no sea un cumpleaños porque te condenan. No existe el infierno para ellos, pero ahí sí, ya te mandan para allá. Entonces, ¿sí ven el asunto ustedes? ¿Sí ven que ellos, que cómo juzgan? ¿Por qué? Porque eso es lo que decía Pablo, o sea, dice, como tú estás firme en la fe, dice, si alguien viene, recíbelo al débil, dice, pero no contienda sobre esto. Si él dice eso, pues dale un abrazo. O sea, si viene y te dice, ok, pues sí, hermano, ok, está bien, ¿verdad? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y luego dice, el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que no come, al que come, porque Dios lo ha recibido. Y luego dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, el judío no podía acusar al gentil delante de Dios o al gentil al judío. ¿Por qué? Porque los dos, haz de cuenta que Cristo es el Señor de los dos. Entonces le está diciendo Pablo, mira, como esas son cuestiones superficiales, déjaselas al Señor. Y le dice al gentil, ok, déjaselas al Señor tú también. O sea, los dos, haz de cuenta que los dos deben de someterse a dejárselas al Señor, porque estamos hablando de cosas superficiales. ¿Sí entendemos eso? O sea, no estamos hablando de cosas en donde debemos estar unidos. De eso no estamos hablando ahora. Estamos hablando de las cosas que no debemos de juzgar. ¿Sí estamos entendiendo?
porque para el domingo vamos a hablar de las cosas que sí debemos de juzgar, pero ahorita estamos hablando de las que no podemos juzgar. Entonces Pablo está diciendo, mira, él tiene un Señor y tú tienes otro Señor que es el mismo Señor, así que deja que el Señor le jale las orejas. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, ¿cuál era el principio que estaba enseñando ahí? Bueno, el primer principio es que podemos nosotros tener comunión a pesar de esas diferencias. Entonces, tú debes de ser maduro en cuestión de todo eso. O sea, tienes que tener comunión con esos hermanos que son débiles. O sea, sí puedes llevártela bien. Haz de cuenta, porque tienes que entender los que son débiles, pero sí puede haber comunión. ¿Sí entendemos eso? Amén. O sea, no hay por qué no tengas comunión con ellos. No, sí puedes tener comunión con ellos, pero tienes que entenderlos como son. ¿Sí entendemos? Ahora, el siguiente principio que sale de ahí, que debe de haber mutual tolerancia en cosas que son superficiales. O sea, debe de haber tolerancia en las cosas superficiales. ¿Ok? Porque aquel piensa que nomás, no, pues pura legumbre, ¿verdad? Puro, como los judíos le llaman, ¿verdad? Puro kosher, ¿verdad? Pura legumbre, o sea, no debes de comer puerco porque no te la acabas. Y luego llega el otro y luego come un montón de puerco, ¿verdad? Y el judío, no, pues puras ensaladas. Entonces nosotros debemos de tener como tolerancia, tolerarnos. Ahora, no estamos entrando en cuestión de la salud. Acuérdense que la salud es otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que todos los alimentos son limpios, pero acuérdate, tu salud es otra cosa, ¿ok? Tu salud es otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que la miel es buena, ¿verdad? La miel es buena. Entonces, pero también si tienes diabetes, échate un montón de miel y verás cómo el azúcar se va para arriba. Entonces, no estamos hablando de la salud, o sea, la salud, aunque por así decirlo, pues es mejor si, como la Biblia dice que todos los alimentos son limpios, pero no por eso vas a echarte un montón de puerco, ¿sí estamos entendiendo? Sino que vas a ver tu salud, esa es otra cosa, no estamos hablando de la salud. Entonces, el tercer principio sería, cada cristiano tiene su dueño, como les decía. Ok, entonces, el otro principio es que debe de haber mutua tolerancia entre las cosas no esenciales o superficiales. Y la otra es que sí podemos tener comunión con los débiles, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso. Eso es lo que decía Pablo. Pablo dijo, ¿sabes qué? Los débiles así piensan. Entonces tú tienes que entenderlos, ¿verdad? Y puedes tener comunión con ellos. No necesitas estar muy de acuerdo en todas las cositas chiquititas. Puedes tener comunión. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que Pablo dice. No se juzguen ustedes. Si tú no comes o aquel come, o si aquel es tragón, o si tú no eres tragón, y tú andas con poquito ahí, comida de pajarito, pues no se juzguen entre ustedes. No se juzguen. O sea, déjense pasar eso, pues. Pero el otro domingo, si Dios quiere, vamos a llegar a las doctrinas esenciales en donde sí debemos estar de acuerdo. Es así. ¿Ok? Entonces, pero ahorita estamos hablando como de cosas superficiales, ¿sí entendemos? Entonces, esas son las que no debemos de juzgarnos. Por eso Cristo dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. Entonces, ¿cuáles son las que sí debemos de juzgar y cuáles son las que no? Entonces, una de esas es esta, en cuestión de la comida y los días. Versículo 6, fíjense lo que dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí ven? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, para el Señor somos. O sea, en cuestión de esas cositas superficiales, ni pierdas el tiempo. ¿Ok? Cosas superficiales, ni pierdas el tiempo. Pero sí puedes tener compañerismo, pero tú debes de ser maduro.
porque si no te vas a poner a pelear con ellos, ¿sí entendemos? Amén. Entonces tenemos que ser maduros para no entrar en conflicto con estos débiles en la fe. Entonces bien importante, hasta ahí, ¿sí entendieron ese punto? Amén. Ok, entonces eso es cuestión de no juzgar por la comida o por los días de reposo. Sí, número 4, no juzgar el servicio de otro cristiano. Vamos a ir a 1 Corintios 4, 1 al 5. No juzgar el servicio a otro cristiano. 1 Corintios 4, 1 al 5. 1 Corintios 4, 1 al 5. El que lo tenga, léele. Así pues, ténganos, Ajá. ténganos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está. Entonces, no juzguéis nada antes de tiempo. No debemos de juzgar nada antes de tiempo. En el versículo 3, Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea que, haz de cuenta como Pablo les está diciendo a los corintios, dice, yo no puedo ser juzgado por ustedes porque ustedes no conocen mis motivos de servir al Señor, o sea, no conocen completamente mi vida. Entonces, ustedes no me pueden juzgar a mí, porque el único que me va a juzgar mi servicio a Dios es Dios. Entonces, ustedes no me pueden juzgar. Y luego dice, o por tribunal humano, menos un tribunal humano, lo podía juzgar a Pablo, menos. Y dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, ¿sí ves? Ni aún yo me juzgo a sí mismo. Y luego dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? Señor. El Señor, exactamente. Entonces dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ok, en cuestión del servicio, acuérdense que este mundo busca talento, busca muchas cosas, pero aquí Dios está buscando fidelidad, Amén. ¿verdad? Dice, así que ténganos los hombres, dice, a versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que sean, ¿qué? Hallado fiel. Hallados fieles. Entonces, lo que el Señor dice, ¿sabes qué? Yo, todos los administradores que administran mi palabra, los quiero que sean hallados fieles. Solamente eso es lo que necesito, ser fieles. Y luego dice, administradores, versículo 1, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Acuérdense que los misterios de Dios eran las doctrinas que no estaban reveladas. Si entendemos, por ejemplo, la doctrina del rapto, que fue revelada completamente hasta en el Nuevo Testamento. La doctrina completamente de la salvación fue revelada hasta en el Nuevo Testamento. Así hay un montón de doctrinas que fueron reveladas hasta el Nuevo Testamento. Entonces, esos eran los misterios de Dios. Entonces, los administradores deberían de ser fieles. Entonces dice Pablo en el versículo 5, así que dice en el último párrafo, dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si cumples tu ministerio y fue con motivos correctos, vas a recibir recompensa de Dios. Pero si tu ministerio fue con motivos equivocados, pues vas a sufrir pérdida. Pero si lo que estabas haciendo para Dios era con motivos incorrectos, pues vas a sufrir pérdida. Pero si no, vas a recibir alabanza de parte del Señor. ¿Por qué? Muchas veces muchos hacen cosas para el Señor por amor. Otros los hacen por temor. Otros los hacen por motivos equivocados, el servicio que ellos dan a Dios.
Entonces todos los cristianos lo hacen por diferentes motivos, pero nosotros no conocemos los motivos. Pero sí vemos que algunos los hacen por amor, otros los hacen por temor, otros los hacen por agradar a otros, otros los hacen por diferentes motivos. Entonces dice Pablo, no debemos de juzgar el servicio cristiano hasta que el Señor venga. Él va a declararnos quién hizo qué y por qué lo hizo. ¿Sí entendemos? Por eso dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Ahí va. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí ves? Cada uno, cuando el Señor venga, Él va a decir, tú hiciste todo esto y lo hiciste por esta razón. Aquí tienes tu alabanza, aquí tienes tu recompensa. Y a otro le va a decir, tú hiciste esto, pero lo hiciste por este motivo equivocado. Entonces vas a sufrir pérdida, no te voy a dar recompensa. Entonces, el servicio cristiano, por así decirlo, general, ¿verdad? No debemos de juzgar por qué motivos tú lo haces o si lo haces equivocadamente, por así decirlo, en cuestión de temor, o lo haces por amor, o lo haces por motivos equivocados. O sea, tú estás sirviendo a Dios, pero es entre tú y Dios, ¿sí entendemos? Entonces, no debemos de juzgarnos en eso, ¿verdad? O yo decirte, no, tú estás haciendo ese ministerio, pero lo estás haciendo por temor, o lo estás haciendo por otra cosa, o estás queriendo algo, otra cosa. No, dice Pablo, no juzgues. ¿Verdad? No juzgues eso, porque tú no conoces las intenciones, tú no conoces los motivos, hasta que el Señor venga y nos aclare todo lo oculto. Entonces cada quien va a recibir, depende de lo que haya hecho. Entonces eso no podemos juzgar el servicio cristiano. Cada quien sirve a Dios, cada quien va a dar cuentas a Dios, y eso no podemos juzgar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿entendieron esa? Es la número 4. Número 5. No debemos juzgar a un hermano hablando mal de él. Santiago 4, vamos a ver Santiago 4. No debemos juzgar a un hermano hablando mal de él. Santiago 4, 11 y 12, el que lo tenga, léele. Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjense, aquí lo que Santiago está tratando lo que está diciendo Santiago es que no tengamos un espíritu de crítica, de hablar constantemente de un hermano. ¿Sí entendemos? O sea, eso es lo que está diciendo Santiago. Fíjense lo que dice, 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Sí ven? Murmura de la ley y juzga a la ley. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Entonces, a ver, alguien, ¿por qué al hablar de tu hermano murmuras de la ley? A ver, alguien. A ver. ¿Nadie? A ver, ¿por qué el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley? ¿Por qué? A ver, alguien. A ver, aunque sea, aunque sea algo. ¿No? Digamos, si la ley dice que no tiene que comer uno, digamos, esto del puerco y Del puerco. del cerdo y unos comen, O del chancho, ¿no? ahí están juzgando pues como lo que dice en la ley.
A ver otra vez, porque como que no. O de los que dice la ley que no tiene que comer uno cosas inmundas, que así viene siendo como la del cuerpo. Y una persona come de la comida del cuerpo, de la que no tiene que comer, pues ahí también está juzgando uno la ley. Más o menos por ahí así va. O sea que más o menos por ahí así va. A ver, Cacho. Mm. Que uno si juzga a su hermano está tomando el lugar de la ley. Fíjense, o sea que el asunto es esto: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Así como Chuy dijo. ¿Por qué? Porque acuérdense, la ley decía que debes amar a tu prójimo, ¿sí o no? Así como casi lo que dijo Chuy. O sea, la ley dice, debes amar a tu prójimo. Entonces, pero haz de cuenta que tú estás criticando a tu hermano, pero la ley dice, debes amar a tu prójimo, pero tú estás al revés, o sea, lo criticas. Entonces, si lo estás criticando a tu hermano, haz de cuenta que estás murmurando contra la ley, porque la ley te está diciendo que lo ames y tú estás diciendo que tú estás en contra de tu hermano. Entonces, ¿sí entendemos eso? O sea, por eso es que vamos a ir a Primera de Juan 4:21 para mirar un poquito más la ley, lo que decía la ley. Y por eso es que al murmurar del hermano, uno murmura de la ley. Así como dijo Chuy, más o menos igual. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano no quiere a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí ven? Entonces, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, y básicamente la ley, vamos a ir a Mateo 22, para mirar Mateo 22, el que lo tenga, léale, Mateo 22, 39 y 40, Mateo 22, 39 y 40, el que lo tenga, léale. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, ¿sí ven? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley decía que debemos amar al prójimo, pero entonces cuando nos dice Santiago, si nosotros murmuramos contra el hermano, murmuramos contra la ley. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que nosotros estamos diciendo que la ley no debería ser ley. O sea, nos estamos ahora poniendo en lugar de Dios. O sea, nos estamos poniendo como jueces, dadores de la ley. Y nosotros no somos jueces, dadores de la ley. Entonces, Dios es el que dio la ley. Entonces, nos estamos poniendo como jueces, dadores de la ley. Entonces, ¿por qué? Como haz de cuenta que nosotros estamos diciendo que esa ley no debería ser ley. ¿Por qué? Porque al juzgar al hermano, ¿verdad? Porque la ley nos dice que debemos amar al hermano. Por eso es que es bien importante nosotros, si muchas veces nosotros caemos en eso de que escuchamos a personas, ¿verdad?, que hablan mal de nosotros, y muchas veces tratamos de defendernos hablando también mal de ellos. Entonces, muchas veces pagamos mal por mal, aunque nos hacen mal, pero volvemos a pagar mal. Y la Biblia lo que dice es que no paguemos mal por mal. O sea que la Biblia dice, si alguien habló mal de nosotros, dejárselo a Dios. Eso es el asunto, dejárselo a Dios. O sea, enseñarnos nosotros a dejarle las cosas a Dios. Que nos difamó un hombre allá, ¿verdad?,
que nos difamó otro hombre allá, entonces hay que dejárselo a Dios. Que Dios tome cartas en el asunto, pero no vengarnos nosotros. O sea, nosotros no podemos hablar mal difamando a un hermano porque nosotros difamamos la ley, por así decirlo. Por eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, es como tratar la ley con menosprecio. ¿Sí estamos entendiendo? Man. Es como decir que la ley tampoco es buena. ¿Por qué? Porque la ley está diciendo que ámenos a nuestro prójimo, pero nosotros lo que estamos haciendo, difamando a nuestro prójimo, murmurando a nuestro hermano. Pero la ley dice que lo debemos de amar, ¿verdad? Entonces la ley dice, ama a tu hermano, ¿verdad? Si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, ¿cómo amas a Dios a quien no has visto? Y como al hermano al que has visto que lo deberías de amar, pues en vez de eso lo estás murmurando. Entonces por eso Santiago dice que, fíjense lo que dice, por eso Santiago está diciendo, el que murmura, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Sí ves? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿verdad? Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que en vez de murmurar contra el hermano, el hermano murmuró contra ti, te difamó a ti, ¿verdad? Entonces no te las cobres, tú déjaselo a Dios. O sea, lo que el Señor quiere que separe todas esas cosas, ¿sí entendemos? O sea, que nosotros no sigamos la corriente, nos difamaron, nosotros también, no, sino que le dejemos las cosas a Dios, que no caigamos en esa provocación, sino que nos enseñen nosotros a no ser de un espíritu de crítica, juzgando al hermano, no, ya viste al hermano, no, que el hermano no, que el hermano anda mal, no, que que aquello, que el otro. Entonces, eso es lo que quiere evitar Santiago. Que nosotros no juzguemos al hermano, ni murmuremos del hermano, porque porque la ley está diciendo que lo ámenos, y nosotros estamos haciendo lo al revés. Entonces estamos jugando la ley. Entonces estamos diciendo que la ley no es buena. Hazte cuenta que somos jueces de la ley. ¿Sí entendemos eso? Entonces lo que Santiago está diciendo, que no murmuremos al hermano, ni juzguenos al hermano. Entonces, versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Entonces, está hablando aquí que no juzgues a otro, al hermano, o sea, que no murmures al hermano, que déjale las cosas a Dios. Murmuró contra ti, te difamó, delante de los demás te difamó, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Dios sabrá cómo hacer las cosas, ¿sí entendemos? Dios sabrá dar el pago, Dios a su tiempo. Pero nosotros no debemos de caer en esa, porque muchas veces hemos caído en todo eso. Oyemos que nos difaman allá, nosotros también. Y eso es lo que Dios no quiere, no hagan eso. Déjenme las cosas a mí. Venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿sí entendemos? Entonces, esas son las cosas que no debemos de juzgar. Aquí cuando dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Está hablando en el contexto de esto, ¿verdad? De que no murmuremos contra el hermano. Entonces, esas son las cosas que no debemos de juzgar. Las cosas superficiales. No podemos juzgar por los motivos, porque no sabemos los motivos. No debemos de juzgar por las apariencias. Fíjense, por orden. No debemos juzgar por los motivos. No debemos de juzgar por las apariencias. No debemos de juzgar por la comida y los días de reposo. No debemos de juzgar el servicio cristiano. No debemos de juzgar del hermano hablando mal. Esas son las cosas que no debemos de juzgar según la palabra de Dios. Sí entendemos que no estamos hablando de doctrina, porque esa sí la debemos de juzgar, que sea bíblica. Y si no, tenemos que desecharla, pero esas vamos a estar hablando hasta el otro domingo. Pero ahorita estamos viendo lo que no debemos de juzgar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, los motivos. No debemos de juzgar las apariencias. No debemos de juzgar la comida y los días de reposo.
No debemos de juzgar el servicio cristiano. O servicio cristiano, acuérdense, en cuestión de que los motivos y todo eso, de que ya vimos. Y no juzgar al hermano hablando mal. Mejor dejarle las cosas a Dios. Y si murmuró, pues tú déjale las cosas a Dios, pero tú no devuelvas mal por mal. ¿Sí entendemos? Amén. Entonces son las cosas que no debemos de juzgar. Regresamos a nuestro texto, Mateo 7. Mateo 7. Dice así, versículo 1, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Ahí están entonces las cosas en las que no debemos juzgar. ¿Ok? Ahí están las cosas en las que no debemos de juzgar. Y para el otro domingo vamos a estar viendo las cosas en donde sí podemos juzgar. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí entendimos? Amén. Ok, acuérdense entonces, cuando alguien les diga, nadie me debe de juzgar, hay que ver si está en lo correcto o si no. Pero si no sabemos, pues vamos a, pues de veras, ¿verdad? Mejor no juzgo, no digo nada. Porque si juzgo, también yo voy a ser juzgado. Entonces hay que saber en las cosas que sí debemos de juzgar y en las cosas que no debemos de juzgar. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Ok, entonces, bueno, hasta ahí vamos a terminar. Y les mandamos saludos a los de la internet. Y vamos a ver qué es lo que aprendieron. Voy a empezar.